Estás en Estado Civil Motero en su 7ª temporada. Si te gustan las historias de moteros, este es tu podcast, así que ponte en modo escucha y disfruta de este episodio. Pues 7:30. Bienvenidos a la gala Interpodcast Moto 2016. Es un placer ver un montón de caras conocidas, otras desconocidas, pero que hoy seguro que más de uno se va de aquí sabiendo lo que es un podcast, Seguro que sí. cómo se puede reproducir, ¿verdad? Un podcast de moto, además, Podcast de moto. que esto es muy importante destacarlo. Correcto. Y bueno, antes de nada, yo soy Suso Corrales. Yo soy David Sánchez. Oh, qué bonita, ¿verdad? Tú tienes un podcast. Y tú tienes otro. Yo tengo Motocrónicas junto con Megan Nache. Yo tengo el Internet de las Fotos junto a otros 4 que están por aquí. Ahí está. Y bueno, lo que hoy tratamos de enseñaros o de mostraros es cómo vivimos nosotros esta segunda pasión. La primera son las motos y la segunda es contar historias sobre motos y lo dicho, seguir conectado a ello aunque no estemos montados en la moto. Efectivamente, y explicar cosas. Vais a ver que hay diferentes temáticas, diferentes tipos de podcast. Por aquí hay un montón de podcasters de motos que os van a contar cosas interesantes. Y la idea que tenemos es pues, explicaros un poco qué hacemos, que nos hagáis preguntas, que sea algo también interactivo. Y nada, Vale, vamos a empezar, ¿no? Empezamos con ello. Bien. David, ¿qué pintan los podcasts en la leyenda? Pues me alegra que me haga esa pregunta. Pues los podcasts son otra forma de, digamos, estar en contacto con el mundo de la moto cuando no estamos encima de la moto o cuando queremos saber algo acerca de desde mecánica, magazine, a tecnología, a viajes, a rutas. Son una forma diferente de tener información y de estar conectados. No estás de acuerdo. No, queremos ampliarlo. Es, para que todo el mundo lo entienda, es como el Netflix de las motos Eso es. en audio. En audio. Importante. Los podcasts es el formato audio. Que eso será un tema que luego trataremos también, porque Sí. ahora hay video podcast también, pero el formato principal de los podcasts es un programa de radio grabado y que puedes escuchar en cualquier momento cuando tú quieras. Es un muy buen resumen. Programa de radio grabado que podemos escuchar en cualquier momento. Momentos en los que puedes escuchar un podcast. Pues casi cualquiera. Lo bueno es que no tienes que estar pendiente de una pantalla. Puedes ponerte unos auriculares y lo puedes escuchar en el coche. En la moto no, porque no es legal. No se puede. No lo hagáis. Pero se puede escuchar en cualquier situación en la que estéis, pues, desde fregando los cacharros hasta dándote un paseo con el perro, por ejemplo. O en el trabajo, sí. O en el trabajo, si te lo permiten también. Siempre que sea legal también, claro. Bueno, hoy queremos presentaros, estaban invitados, en total eran 17 programas. Obviamente es la parrilla a día de hoy que tenemos de podcast en moto. Hay 17 compañeros, entre los que nos incluimos aquí yo, que nos dedicamos a invertir tiempo en esto de manera totalmente altruista. Luego diremos cuánto ganamos haciendo podcast. ¿Cuánto no ganamos y cuánto gastamos? Vamos a explicar Correcto. todo esto. Y hoy tenemos la suerte de tener 8 representantes de 8 programas diferentes, cada uno con su temática, cada uno con su punto de vista, ¿verdad? Y que tenemos la suerte de que han decidido acompañarnos y que irán pasando por aquí por la mesa, les iremos haciendo una preguntilla para que conozcáis qué es lo que tienen para daros y yo creo que podemos ir llamando directamente. Sí, yo creo que sí, lo otro será ir explicando. Venga, el sol. irá saliendo de manera automática. Exacto. Pues llama tú al primero. Llamo yo al primero, pues el señor Buffy, en el podcast Estado Civil Motero, por favor, acuda a ¿Ves tomando un tacito o nos quedamos de pie? ¿Qué prefieres? Venga. Yo voy a llamar a José Antonio González del podcast Dame Rueda. Bienvenido, José Antonio. Por el momento sí, de pie.
Y David, no hace falta que me llames porque ya lo he Vamos a llamar a Suso del podcast Motocrónicas. ¿Qué tal? Saludos. Gracias. Encantado. Bueno. Yo creo que nos vamos. ¿Lo sentamos? Venga, vamos a tomar. Vamos a estar cómodos. No se oye. No sé. No se oye. Hola. Ya se oye, ¿no? Vale. Hola. Ahora sí. Ahora volvemos. Por favor, grita. ¿Ya se oye? Ya se oye. Ahora sí. Ahora no. Bueno, Ahora sí. señor Bumpy, bienvenido al Interpodcast Moto 2026. ¿Cómo estás? No se oye. Me lleno de orgullo esa rica. Eres tú, ¿no? ¿No tienes voz o qué? Hola. Este sí se oye. Dale, ¿Qué pasa, chaval? va a ser uno como reportero. Oh yeah. Tendría que no subir a Susi. ¿Qué te gusta? Ahora, ¿cuál era la pregunta? Cuéntanos un poco, ¿qué es Estado Civil Motero? Que es un juego de palabras ahí interesante. Sí, en todo sentido tiene doble sentido. Lo que pasa es que aparte de eso le está diciendo Estado Civil Motero como tal. Estado Civil Motero es un podcast que empezó de una charla del motero y al final se ha convertido en un sitio donde escuchar de todo. No significa que sea ni mejor ni peor. Ahora escucharemos más cosas sobre esto que estoy comentando. Pero estamos en el motero, tomamos una charla con un colega, traje a otro, contando nuestra vivencia y a veces la que creo que unos 100 cátedras y otros dicen que sí. No me está equivocado. Bueno, yo creo que es de las pocas veces en las que se te puede ver el rostro, Bumpy. Me arrepiento de esa parte. En el gráfico me cuesta Ten en cuenta que no hemos dicho tu nombre real, ¿eh? Vale, pero en el decreto se ve que era una de las cosas que yo suelo tener para que la gente que quiera saber algo más de mí, que me busque. Pero, bueno, es muy fácil verlo, no que tienen que entrar a la calle, por ejemplo, y lo demás ya hacemos una conversación de, hay veces que es de amigos, de colegas, y todo, muy bien. Fantástico, pues conocemos a José Antonio. Hola. José Antonio, ¿cuál es su podcast? Dígame. Bueno, lo primero, muchas gracias por invitarme a esto, por invitarme a la rueda. Que, oye, hay que saludar. Y me dejáis hacer una pregunta antes de contestar las vuestras. Claro. Quería preguntaros, antes de que pase a chapa, todos los que estáis aquí, ¿sabéis? Que levante la mano el que no sepa lo que es un podcast. Que no tenga ni idea. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo, que aquí no se juzga. Estamos en familia. Vale. Así sabemos a qué nos enfrentamos. Muy bien. Buena pregunta, mira, me gusta. Ahora, Oye, vamos a hacer la misma pregunta cuando terminemos. Vale. Ahora, pues Antonio, cuéntanos, ¿qué es La Merrueda? ¿Qué hacéis? ¿Qué podemos escuchar en La Merrueda? bueno, el audio es un podcast. Es un sitio en el que intentamos pasar un buen rato hablando de motos. Yo creo que de forma bastante puñalín. Y la base es entretenernos y entretener. Por el camino vamos aprendiendo cosas y creo que la gente también, bueno, aprende algo también. A veces que nos ponemos más sesudos y que hay alguna cosa técnica, que nos puede Ramón, de la mecánica, Javi, que controla bastante también, o el rock, o lo que sea. A veces vienen invitados, entrevistas a gente que sabe de qué habla, no como nosotros. Pero básicamente es estar entretenido a veces un buen rato, porque tenemos la mala fata de hacer podcasts muy largos. Bueno, mala fama ganada con... o sea, Sí, lo habéis currado. A base de horas. Prometemos no mejorarlo. Y creo que es eso, estar entre ellos un rato escuchando temas que tienen que ver con la moto, muy variados. La Rueda en base es un magazine. Así que creo que en resumen eso es la moto. Bueno, y como no te vas a preguntar a ti mismo, pues pregunto yo, Suso Corrales, ¿qué es Motocrónicas? ¿Qué podemos esperar de Motocrónicas? Pues mira, Motocrónicas yo lo primero recomiendo no escucharlo mientras vais conduciendo, ¿vale? Porque para algunos es un somnífero. Has empezado con recomiendo no escucharlo y me digo, Es la verdad, vamos a firmar ya. jamás hay que mentir al oyente. Es algo como si fuera una... no sé, Como un toro.
Es como un tono, efectivamente. Bueno, es una meditación. Motocrónicas es una meditación guiada. El inicio de todos los programas es un relato que escribo yo y que disfruto en 3 veces. Lo primero, escribiendo, pensando en la historia, escribiéndola y luego narrándola, locutándola. Entonces, lleva un pianito de fondo, es relajante, por eso recomiendo pues, no hacer tareas peligrosas mientras lo que sea, porque algunos sé que se lo pone para dormir. No importa, no es para todo el mundo. No es el objetivo, ¿no? Creo que Roberto está cerrando los ojos en este momento. Sí, sí, Roberto está dormido. Luego lo presentamos. Pero es un efecto de mi voz. Bueno, básicamente está estructurado en varias partes. El relato, que es la narración. Últimamente son todo casos reales. El último episodio es sobre Tony Trotacaminos y Babieca, su V-Strom con 500.000 kilómetros. Creo que son historias que merecen ser contadas. Intento darle mi toque personal y luego entrevisto al protagonista del relato. Y por supuesto ahí entra en juego Megan Natcher, 50% de Motocrónicas, en el que hacemos un debate, comentamos sobre esa historia y sobre todo le damos mucho protagonismo al feedback de los oyentes, la opinión. En los podcasts lo bueno es que puedes poner una opinión sobre lo que te ha parecido y lo que has escuchado, y el saber que hay alguien ahí detrás, saber que hay alguien que te está escuchando y que pierde unos minutos en poner tu comentario, para mí es muy importante. Entonces, en esencia, eso es Motocrónicas. Casi nos haces un Motocrónicas aquí en un momentito. Un micrófono y yo es muy peligroso. Intentaré contenerme. Quiero preguntarle al Vampi, de toda la gente que ha pasado por Estado Civil Motero, ¿cuál es la entrevista que más te ha marcado? Yo tengo un nombre, pero ¿cuál es la entrevista que más te ha marcado o que has disfrutado haciendo? Te respondo como se suele responder. Yo soy ni de papá ni de mamá. Pero tú no eres gallego, tú tienes que contestar. Vale, bueno, pues entonces también por esa parte estoy cierto gallego. No hay un podcast, un episodio que me haya marcado más que otro. No puede haber, pero siempre habrá uno que te guste más que otro. Algunos me gustan más por la edición, que es la parte que más me gusta. Puedo decir que casi el 50% de todo y cada uno de los episodios, porque me vive ese episodio que cito sin guión. La pregunta es, ¿te puedo decir uno que al menos hoy precisamente un oyente me lo ha recordado? Juan Ramón Padial. Juan Ramón Padial que gira con la bicicleta, hacer no, su ruta 4x4, Marruecos, usted con una pequeña de 50, pero todo esto lo hace en una sola pierna, porque a los 23 años le cortaron la pierna derecha. Siempre tenía ya más de 70, ¿eh? O sea, poder, y no pretendía sorpresa en ningún momento. Y todo esto me lo contaba en una silla de ruedas, porque se había roto la única pierna que le quedaba, haciendo los regalos con el scooter. Es un episodio que te marca. No digo ni que sea ni mejor ni peor. Para mí Gustavo Cuervo, este me encanta el episodio que... ¿Lleva todos? Y con esto que dices, amigo, tenemos la conexión de los sentidos centrales. Vale, José, vosotros en Ana Rueda habláis de 1000 cosas distintas. Yo os mencionaba antes, hay cosas que son más serias, hay cosas que son un poco más distendidas. Si tuvieses que elegir una sección o una parte del podcast que tú dices, esto es lo que no podemos dejar de hacer, porque nos lo pasamos bien, por el motivo que sea, ¿cuál sería y por qué motivo? Cuando contamos al principio. 3, 2, se ha quedado un poco de sello de identidad. Hostia, no sé quedarme con uno, me pasa como a él, me cuesta elegir. Yo tengo dos favoritas. Lo que pasa es que vienen algunos pisando fuerte. Yo la parte de mecánica de Ramón me gusta mucho, pero porque me gusta la mecánica y además explica muy bien. Y esas alegorías que él busca para entender las cosas sin poder verlas son brutales. Y esa voz que tiene que... Bueno, esa era lo único que iba a decir. Perdón. La voz que tiene, pero luego que se explica bien. Y que tiene unos chascarrillos a veces, que tiene unos giros el tío que te descojonas. Pero Javi lo hace de puta madre. Me acuerdo cuando empezó que era súper tímido, le costaba, y ahora él solo se lo monta, se lo guisa, te manda el audio y yo lo edito, lo integro, y a veces lo escucho y digo, cabrón. ¿Cómo a veces lo escuchas? A veces cuando lo escucho editando, yo después de que está montado, en mis ratos lo escucho entero, y sobre todo intentas buscar fallos y tal, y corregir y ver que esté todo bien.
Lo que quiere decir es que cuando lo escucho digo, es que te ha traído, hablando de una moto, siempre te trae historia, siempre lo busca, tal. Entonces me parece dos podcasts muy interesantes, pero Clara, que tiene su podcast donde está integrando tebeos y pelis y tal, tengo que reconocer que en alguno me ha encantado. Y además brinda la oportunidad de integrar ahí una banda sonora que tenga con lo que ella trata. A veces, bueno, a la edición también le da chispilla. Entonces ahí no sé con qué me quedaría. No sé. Yo me quedo sobre todo con las risas. Cuando sale este podcast que es muy divertido, al final es un poco loco, porque luego tenemos otros dos colaboradores que están en México y también tienen esa chispa, ¿no? De allí, del territorio y tal. Al final hay episodios que nos reímos mucho y es con lo que me quedo, cuando te diviertes, te entretienes. Sí. Bueno, yo creo que para hacernos una idea de los dos proyectos, pues es suficiente. Os invitaremos a subir en una segunda ronda. Volvemos a escuchar a la Perrueda, volvemos a escuchar al Bapti, vamos a cambiar de... Fuerte aplauso para los dos compañeros. Es importante también explicaros que vais a escuchar vamos a hacer una serie de secciones, como habéis escuchado, para no aburriros con el mismo tema todo el rato o intentarlo. Vais a escuchar un audio cada vez que, o todos, depende del momento, cada vez que cambiemos. Lo que vais a escuchar son o una cuña de cada uno de los podcasts que está aquí representado o la intro de los podcasts, para que os familiaricéis también con el sonido de ellos. En este caso vamos a escuchar la de Estado Civil Motero. Esa es la intención. Vamos trabajando en ello. Ese es el antivirus. El antivirus. Ha saltado el antivirus, Bumpy. Sí. ¿Qué han mandado? No me digas que no lo he escuchado. Editar. Editar. Vale, intentaremos recuperar el audio del Estado Civil Motero. ¿Vale? Vamos a continuar. Quiero dar la bienvenida, que suba al encerado, Luis Ángel Búa, de los Cuñados Motorizados. Raúl Miguel de Cuñados Moteros. Y David Sánchez, del Internet de la Moto. Bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Qué correo de episodio? Bienvenidos a un capítulo. Que no, Vampirina, que no. Bienvenidos al podcast. ¿Qué dice usted? A ver, Vampirina, ¿tú te has leído el guión? ¿Pero qué dices de León? Ni que Cansino Motero. ¿Desde cuándo tenemos guión? Tiene razón. Sí, compadre. Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenidos a un capítulo. Que no, Vampirina, que no. Bienvenidos al podcast. A falta antes ninguna y ahora ¿Pero qué dos. dices de León? El antivirus. Bueno, ya. El Bapti se nos ha rayado ahí. Suficiente. ¡Cansino! Bueno, pues si te parece bien empezamos con Venga, vamos a ver a la siguiente sección. Raúl Jiménez, Cuñados Moteros. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias. Para mí es un placer tenerte aquí a mi derecha. Es la primera vez que nos desvirtualizamos y me gustaría saber qué te llevó a crear el podcast de Cuñados Moteros. ¿Cómo empezó todo? Bueno, Cuñados Moteros, gran parte de la culpa la tiene este señor que está sentado ahí, que es don Roberto Navegas. Y yo creo que Cuñados Moteros comenzó como una pequeña broma que se nos fue un poquito de la mano, ¿no? Comenzamos dos cuñados, seguimos siendo cuñados, seguimos siendo amigos, aunque no aparezca en el programa, pero Cuñados Moteros intentó desde el minuto uno crear como un altavoz, ¿no? Una red de amigos, un altavoz en el que tengas un proyecto, tengas algo que contar, tienes tu cabida en tu programa porque te puedes poner en contacto con gente que a lo mejor sí que te necesita, ¿no? Es como un teléfono. Entonces, Cuñados Moteros nació así, para conocer a gente, conocerlo personalmente, ¿vale? Cómo es él, da igual que son creadores de contenido, líderes de opinión, gente totalmente anónima que quiera contar algo y ese algo sea partícipe de todos y para todos.
y que todos, bueno, en los grupos de WhatsApp pues, se puedan poner en contacto, porque, bueno, pues quiero ir a hacer una traspirinaica. Pues hay gente que ha salido en el programa, pues que, bueno, que vive por allí y siempre te puede ayudar. También tenemos a gente que tiene proyectos muy bonitos, proyectos solidarios, también intentar dar la visibilidad a todos esos proyectos. Bueno, pues ha quedado meridianamente claro. Y ahora vamos a presentar a la siguiente. Además, lo hemos hecho aposta, porque si os fijáis en los nombres, tenemos cuñados motorizados y cuñados moteros. No es un error. No es un error. Los dos se llaman muy parecidos. Los hemos puesto aposta juntos para que aprendáis a diferenciarlos y a que los escuchéis a los dos. El señor Luis Ángel Dumas. Yo soy el feo y él es el guapo. Cuñados motorizados. Cuéntanos qué es y qué hacéis en Cuñados motorizados. Bueno, pues Cuñados Motorizados es un podcast de nicho, de autor, sobre todo para profundizar en lo que son las máquinas, ¿no? Tenemos muchos compañeros que tratan el tema personal y nuestro equipo nos hemos centrado en la máquina, ¿vale? En coger y desgranar pues, todas las virtudes mecánicas que tiene, hablar con compañeros que las tienen, poder intercambiar opiniones también con probadores profesionales que saco pues, de los medios profesionales. Muy bien. David, te toca. A mí me gustaría que nos dijeras qué diferencia el Internet de las motos de todos estos programas que poco a poco vamos conociendo. Pues el Internet de las motos es un podcast que habla de motos y tecnología e intentamos hablar poco de moto, digamos, estrictamente dicho. Es decir, de la tecnología del ABS o de control de tracción no es nuestro nicho. Nosotros hablamos de intercomunicadores, de GPS, de cosas calefactadas, de cacharritos, de gadgets, de todo aquello que podemos llevar en la moto que nos va a hacer que la cartera se aligere y que vayamos probablemente más cómodos o no en la moto o que vayamos a sitios donde, no sé, de otra forma vamos. ¿Eres consciente que el bolsillo de tus oyentes se resiente después de cada programa? Sí, somos conscientes, sí. de que es así, sí. Bueno. Tenemos además, para pensar en los bolsillos de todos los que nos escuchan, tenemos a una persona que es Josemi, que AliExpress no lo sabe, pero él es representante en España de AliExpress. Embajador. Es embajador de AliExpress, entonces todo tipo de gadgets baratos que ni se te ocurra que puedas tener, Josemi sabe que existen, los propone, los explica, damos links, entonces bueno, es un poco... Cuéntanos también cómo surge el caso de crear esto, ante una necesidad o pues, ¿por qué sale el Internet de las motos? Por un lado, como surgen todas las cosas, con 2 cervezas de más delante, con Fernando Motercode, que fue con el que empecé el proyecto, estábamos ahí pues, por causas por las que sean, estábamos en Bruselas tomando unas cervezas y Fernando dijo: tío, esto teníamos que hacer una sección para tal viaje en moto, de tecnología de motos y tal. Y entonces coincidió que tal viaje en moto dijo: si alguien quiere hacer un podcast, yo voy, que le ayudo y tal. Oye, como una puntualización, es la segunda vez que sale Roberto a colación. Entonces surgió así, empezamos intentando hacer un programa al principio muy friki, y luego fue variando hasta un poco menos friki, porque si era muy friki solo lo entendíamos nosotros y a veces nos costaba. Entonces así como salía. Como podéis ver, cada uno de los programas tiene su público. La verdad es que compartimos oyentes la mayoría, pero sí es verdad que al motorista que le gusta más la parte tecnológica, la parte de cacharritos, pues tiene el nicho del Internet de las motos. Al que le gusta más otro tipo de cosas, pues oye, la parrilla, como vemos, es amplia. Raúl, a mí me gustaría saber, porque algo que caracteriza a Cuñados Moteros es que tú emites en radio, en FM. Me gustaría saber qué papel pinta la radio, el salir por una radio al uso, la FM, qué papel pinta la radio para ti y cómo lo has integrado con el podcast. A ver, yo vengo del mundo de la radio, vengo de un mundo
no de las motos, un mundo bastante más sesudo, bastante más mundano, si se puede decir. Y el papel es que el podcast es porque amas la radio. Cuando la radio es tu vida, entonces la única forma de poder hacer radio sin ser un tío famoso como André Buenafuente o Puerto Romero es tener un podcast. Es el Netflix de la radio, ¿no? Es el Netflix de la radio. Y el papel que juega, bueno, el papel que juega la radio en el podcast es muy importante, porque lo ha suavizado bastante en sus principios y, bueno, también es un altavoz a que la gente que te escucha casualmente en el coche, te pido disculpas, ¿vale? Si te gusta, puedas acceder a iVoox, Spotify o cualquier plataforma de escucha. La radio es muy bonita, es una forma de poder llegar al mundo. Es la radio como lo ha sido siempre. En el apagón solo funcionaba la radio. Correcto, eso digo, que sigue jugando un papel principal en nuestro día a día. Y yo le quiero preguntar a Luis Ángel, porque una de las cosas que pasa con los podcasts es que algunos llevamos ya bastante tiempo y hay muchos programas. Entonces imagínate que aquí hay mucha gente que no conoce ninguno de nuestros podcasts. Si alguien quiere o tú quieres recomendarle que escuche Los Jinetes Motorizados, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué episodio crees tú que este les va a enganchar? ¿O el 1? ¿O que empiecen con el 1 y ya está? ¿Tú qué crees que sería la mejor forma de... ¿Qué recomendación darías? A ver, para realmente engancharlos, principalmente los podcasts que tengo de viajes con mi compañera Sara, porque yo creo que ella les da un dinamismo y una chispa que seguro que les va a enganchar, porque lo hace muy natural y todas las vivencias que tiene, vamos, os vais a partir de risa, no os van a defraudar. ¿Tú qué dices? Pues mira, yo le preguntaría un montón de cosas a Buba, pero como nos hemos repartido así un poco el... Pues la pregunta, yo le pregunto después. Lo dejaremos en un segundo asalto. Si os parece bien, seguimos ampliando la parrilla de participantes, ¿vale? Bueno, veo que yo aquí veo gente que son miembros de mi comunidad, ellos ya estarán acostumbrados. Que sepáis que si funciona el audio, que va después, el más bestial, es un disclaimer. Pido disculpas a los que nunca han oído el programa. Esto es como el botoncito que hay cuando publicas algo en YouTube, te sale una opción que dice ¿está hecho para niños? Bueno, pues esto no está hecho para niños. El culpable soy yo. ¿Estamos preparados para escuchar la cuña de Cuñados Moteros? Venga, adelante. No te vayas. Bienvenidos a un nuevo episodio. Juanpi, ¿qué has hecho? ¿Nos has hackeado el...? Estás en Alma Global Media, tu radio amiga. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no, porque es mi padre. Me lo paso por los cojones a todo el mundo. No pienso follar hasta que no me salga de los cojones. No será porque no lo hemos avisado. El programa que resulta en dar sentido a ningún tema y que no programa un tema bajo ningún sentido. Este día está cebado. El programa que lo podrías explicar a tus amigos. Un programa de rutas, motos y yo qué sé más. Dejaos las patas porque cuando llega así nos queda el ciego, No somos un programa de radio inútil porque por lo menos servimos de mal ejemplo. Han despertado a la fiera. Cuñados Moteros, llevamos 2 años repartiendo estupidez. ¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
Tenemos la cuña de los cuñados motorizados. Salía la siguiente. Buba. Después ponemos la vuestra. Venga, pues gracias chicos. Pasamos al siguiente bloque. No vayáis muy lejos, pero... Muchas gracias. No, ya salió. Si lo tenemos, ¿verdad? El internet de las motos. ¿Te suena? Venga, vamos a escucharlo. Pero sigue sonando de foto. Es que el Mapi nos ha pajeado, se ha movido de bucle. Si te apasiona el mundo del motor, motos, coches, campers y todo aquello que se permite, por favor. ¿Nos ha hackeado? Nos ha hackeado. ¿Pero esto qué es? Bueno. Si te apasiona el mundo del motor, motos, coches, campers y todo aquello que te permita descubrir lugares apasionantes, este es tu podcast. Bienvenidos a Los Cuñados Motorizados. Si te apasiona el mundo del motor... Vale, ahí está. Has salido un montón de veces ya. ¿Las peticiones del Bumpy? No, eso también. Entonces yo creo que ya es el momento de que... Estoy deseando. Se está mirando, de que suba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contar ahora? Ya está ahí atrás. Vamos a hablar de la historia del podcast motero. Qué bonito. Entonces, pues yo creo que sin más dilación vamos a subir a la mesa a los representantes del podcast que más tiempo lleva en activo en emisión. No el primero, y ahora lo contaremos, pero sí el que más años lleva deleitándonos con su léxico. Y por otro lado, a los más... Al que lleva menos tiempo. Al que lleva menos tiempo. Exacto. No por ello menos suscriptores, que eso es otro tema. Eso es otra historia. Tiempo, hablamos de meses. Así que no lo retrasamos más. Roberto Naveiras de Viaje por Moto. Bienvenido. Y Alex Luco de Válvula de Escape. Bueno, la pregunta es obligada. Bienvenido, buenas tardes, Roberto. ¿Cuántos años llevas emitiendo podcast? Pues yo era muy joven, pero creo que unos 15, 16 por ahí. En estos 16 años has visto nacer y morir innumerables podcasts. Y tú sigues ahí, con constancia, con determinación. ¿Qué te empuja a seguir emitiendo? Buena pregunta, no tengo ni idea. La verdad que soy bastante inconstante en todas las cosas que hago, pero esta es una de las cosas que hago con mucho gusto, con mucho placer. Y pues no lo sé, ahí sigo una semana y otra. Y en todos estos años, pues la verdad es que a veces sí apetece mandarlo toda la mierda. Estoy ya harto. Pero, no sé, la inercia. Cada vez estoy en la primera temporada todavía. Es algo que caracteriza, vive siempre 15 años. Es también de los pocos de todos los que hemos hablado que es una persona única. Ahí creo que, no sé si Raúl también, bueno, pero Roberto es él solo, que es aún más difícil tener esa constancia de no fallar, ¿no? Pues yo creo que no, creo que es más fácil, si lo hace una persona solo, es más fácil mantener esa constancia. Que nunca disfrutes contigo mismo, a veces sí, pero bueno, enseguida te perdonas y es más sencillo. O sea, no tienes que deberte a tu compañero o tus compañeros de podcast, estás ahí a tu aire, a tu bola y creo que es el truco para aguantar un montón de años, hacerlo solo. Sin embargo, a mí me pasó lo contrario. El tener compañeros te obliga a... Pues que esta semana no me apetece, pero es que si no... bueno, aparte de los oyentes, ¿no? Pero el tener a compañeros que te están diciendo, ¿qué hacemos este mes? Te ayuda también a empujar. Roberto, una pregunta que yo quería hacerte. ¿Cómo sigues generando temas diferentes después de 16 años? ¿Te basas en la actualidad, actualizaciones de viajes? ¿Cómo consigues
seguir sacando temas. Bueno, tienes que levantar las cartas, es lo que hay. Pero ¿qué pregunta es esa? Somos indiscreta. Somos motoristas. Cada vez que sales a la carretera, cada vez que te encuentras, aunque sea la misma curva una y otra vez, siempre es distinta. Entonces, los temas en el podcast siempre, ¿cómo no van a surgir? Surgen temas seguidos. Además, dentro del casco, el psicólogo, ese gran psicólogo que es el casco, ahí estás dando vueltas siempre a mil temas. Es simplemente trasladar eso al micrófono. También durante estos años ha habido un cambio en el formato. Hiciste tus pinitos en Twitch, el tema de audio, vídeo, tú hacías las mezclas, la integración, la edición en tiempo real. Creo recordar que eso te causó un poco de estrés, vamos a decir. Era cuando me creía guapo. Y me dio por hacer los directos en Twitch. Y bueno, ponía, en mi casa vive más gente que yo. Entonces los ponía todos en modo silencio, me ponía un fondo croma detrás y sí, estaba pues chateando con la gente, atendiendo al podcast, atendiendo a los invitados. Recuerdo uno de los momentos más memorables del podcast en Twitch, que tenía un entrevistado, entonces pues tardabas como cosa de, no sé, 15 minutos o por ahí desde que lo llamé hasta que tenía que entrar. Y ya te aviso, cuando entres en cámara ya te aviso y tal. Y cuando lo aviso, y con todos ustedes, no voy a decir el nombre porque pero bueno, venga, Alfredo, ¿qué? Alfredo, adelante, y Alfredo estaba sopa, ¿sí? O sea, muchos de vosotros os dormís con el podcast, bueno, pues Alfredo se durmió en su propia entrevista. ¡Qué maravilla! Luego lo vimos en First Days. Quizá por eso decidiste volver al formato audio. No, era muy cansado. Estar en Twitch era muy cansado porque estaba toda la semana preparando el programa. O sea, en un directo tiene que parecer improvisado, pero detrás de esa improvisación no hay nada improvisado. Hay un guión, hay pues, menos en el caso de Alfredo, siempre preparas las preguntas, te documentas, sabes en qué momento va a entrar, porque eso, en directo no queda nada a la improvisación y era muy cansado. Ahora, después de aquello, antes de eso también hacía un podcast en directo, sin vídeo. También era muy cansado. Volví al formato primigenio, que es el podcast puro y duro, editar, y ahí estoy bien cómodo. 15 añitos más. Supongo, ¿no? Por favor. Supongo que sí, que los 15. Bueno, pues pasamos al otro extremo en tiempo de edición. Al baby. Pero baby que ha irrumpido con una ferocidad espectacular. Dale. Alex Lupo, podcast Válvula de Escape. ¿Cómo empiezas tú a hacer un podcast? Respira hondo. Siempre he sido muy fan de la radio. En el año 2014 conocí el podcast de este señor. Tenía una CBR, me compré una moto trail por culpa de Roberto. No aparte la cabeza para atrás, que parece que se sube. Estoy acostumbrado a esto. Claro. Y, hostia, estuve escuchando. Le conocí también por casualidad, busqué Sin Igual en internet, me salió Roberto y dije, coño, este no es Sin Igual. Pero le cogí cariño, me quedé. Y a raíz de eso me enganché a los podcasts, ya de todo tipo también, especialmente de motos. Y bueno, pues tuve el placer de conocer a Roberto, tuve el gusto de conocerte a ti de rebote, que decía yo, tienes el menda este que sabe tanto de informática, ese del internet de las motos. Y digo, hostia, si no lo sabía. Y bueno, luego también, posteriormente, participé con los compis de Dando Rueda, que hacía una sección de ruta. Y el año pasado dije, se me están acabando un poquito las rutas, necesito... Me apetecía hacer cosas nuevas, me apetecía contar cosas nuevas, me apetecía contar mis fricadas de los lugares abandonados, estaciones de tren. Luego hay muchas rutas que he conocido viajando en coche, en ir por la autovía, como por la nacional, y digo, esto me gustaría contarlo. Voy a llamar a Manel Caicén y se lo voy a contar. Manel, vente por aquí, y dije, hostia, y
si hacemos el podcast y esto de hablando de lugares curiosos, lugares abandonados, rutas, y me lanzó a la piscina y estamos. Luego se sumaron mis dos compañeros, empezamos mucho con las rutas, pero luego me salió en un feedback Luco Alberto: oye, me gusta esto, las motos chinas, vente un día a hablar de motos chinas. Y está él con su sección de bolsa, hablando de sus motos chinas, asiáticas y demás, sus cacharritos también, porque ese también es de cacharritos como Josemi. Lo que pasa es que Josemi es AliExpress y Luco Alberto es de Temu. Esto es como ser de Madrid y el Barça, ¿sabes? Y luego un tío majísimo me invitó a una reunión de Vespas con ruta y demás, que era el amigo Mito, y le dije: vente un día, grabamos, se lo pasé bien y dije: joder, vente un día y hablamos de otra cosa que no sea Vespas. Y aquí estamos, tío. Ahora ya somos 3, 4 con Laura y 5 con mi querido amigo teleñeco, que es Ander, que Ander por cuestiones de salud, agenda y demás, pues graba cuando puede, manda sus punitas, sus cositas, y ya te digo que aquí genial, tan contentos. Oye, Alex, en este año la evolución del programa ha ido cañón en cifras de oyentes, en feedback, en comentarios de la gente. ¿Cómo presentas esta nueva temporada, este año 2026? ¿Hay algún cambio, hay alguna ampliación? ¿Cómo, si funciona, no lo tocas? ¿Cómo lo ves? No, a ver, damos, por así decirlo, de cal y una de arena. Hacemos un programa como de variedades, hablamos de nuestras, como digo yo, de mis mierdas y de las de ellos dos. Luego hay otro programa la semana siguiente, que esto es una entrevista, y saben lo bueno, que como hay gente que le gusta una cosa y le gusta la otra, pues bueno, pues das una de cal y una de arena, cada uno cada semana, uno en tema o lo otro. Pero en principio novedades, así a simple plazo y a corto plazo ninguna. Un futuro viaje con amigos del grupo de Telegram que queremos hacer a Balcanes, que si nos perdemos hay algún amigo por ahí que cuelga vídeos en internet, que ya le he dicho, le echaremos la culpa. Y que más cosillas, una reunión con oyentes, a ver si cerramos fechas, y a lo mejor un Iron Man, eso ya veremos si surge. Está Max Julio por ahí corriendo. Bueno, Roberto, te quiero preguntar por la comunidad de Viaje en Moto. Es cierto que desde hace unos años para acá realizas la invernal de Viaje en Moto, te dejo que continúes. ¿Cuándo se hace la invernal de Viaje en Moto? Pues la invernal de Viaje en Moto se hizo un año en verano, porque es lo que todos deseamos, una invernal en verano, que está viendo la canción. En la que diluvió. El tiempo invernal, en el mes de julio, era junio, vale. Y ahora volvió a su estado primigenio el 28 de febrero, es este año la invernal. Pues nos juntamos ahí entre 70 y 100 personas y lo que se hace en este tipo de reuniones. Básicamente contar mentiras y beber mucho. Y en cuanto a la comunidad, hay un canal de Telegram, que es de Viaje en Moto, hiperactivo, en el que los oyentes interactúan entre ellos y tú ejerces ahí como de juez de paz. No ejerzo de juez porque si no habría alguno que ya estaba fuera. Y menos de paz. Hay cada troll hoy. No digas nombres. No. Salió así un comentario por la pluma. Un nombre al azar. Al azar, totalmente. Hay de vez en cuando pues, surge alguna discusión, como en cualquier foro, en cualquier. No sé, hablas de viajes, pues a mí me gusta, pues a mí no, pues eres un gilipollas. Pues efectivamente, es un gilipollas. Ya está, sin más. Yo le puedo preguntar aquí al grupo, vosotros también tenéis una comunidad de Telegram. Correcto. Y ya has dicho antes que estáis organizando cositas. Sí, porque la cosita esta que te decía, que es un viaje a los Balcanes. Yo tengo a mi buen amigo Raúl Mazuelas, que está por aquí, que no veo porque está dando la puerta de luz. Raúl Mazuelas. Pues, ponte de pie, Raúl. Fuerte aplauso para Raúl Mazuelas. Raúl, un tío grande. Raúl. Sí, señor. Y con Raúl ya nos hemos cascado un Marruecos. Nos hemos cascado. Hemos dormido juntos, pero no penséis mal. Borrado vuestra mente, fuera. Nos hemos hecho el viaje antes, el viaje a Marruecos, y dijimos, oye, si hacemos un viaje a Balcanes y que se apunte más gente para que nos salga el frate más barato.
y ya somos 4 o 5, así que bueno, pues eso es lo que tenemos así del grupo de Telegram, más luego el chafardeo diario, que siempre hay por ahí. Sobre todo si nos escucha el amigo Rubén, que nos cuelga todos los días el santoral. Ah, sí, el grupo de Telegram. Casi todos los podcasts tienen un grupo de Telegram y tenemos a nuestro amigo Rubén que en todos cuelga todos los días por la mañana el santoral y la información del día. Importante, sí, señor. Yo estoy deseando escuchar las cuñas de estos dos titanes del micrófono. Les dejamos que se sienten un ratito y ¿Sería posible? Pasamos al siguiente. O mientras, como queráis. Ya, viajo en moto. No, quédate, Robert. Viajo en moto. Viajo en moto. Un podcast de viajes, de aventura, de lugares lejanos, no tanto, y de grandes viajeros o no tan grandes. Hola, estimada chavalería, aquí comienza Viaje en Moto, el programa de los viajes en moto. Con Roberto Morella. Con Traje Geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta y cosas más. Fuerte aplauso. Viajo en moto, y vamos con la buscar vuelo de escape. La confusión. En un mundo lleno de prisas, atascos y estrés, existe un lugar donde la libertad suena al compás del motor de una moto. Estás en Válvula de Escape, tu podcast sobre motos y cómo escapar de la rutina sobre 2 ruedas. Prepárate para entrevistas, noticias, rutas, lugares curiosos y anécdotas entre amigos que te harán querer salir a rodar con tu moto. Luces, micros, comenzamos. Arranca un episodio más de Válvula de Escape. Válvula de escape, con Alex Lugo. Sí, señor. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Y hemos hablado de la parte emocional. Efectivamente, y ahora vamos a hablar de la parte técnica. Porque aquí hemos hablado con gente que lleva 15 años haciéndolo, gente que acaba de empezar, gente que lleva unos años haciéndolo. Pero esto hay que hacerlo de alguna manera. Y puede que incluso haya gente en el público que diga, oye, pues yo tengo cosas que contar. Igual le haría yo un podcast. Sí. Entonces vamos a intentar explicar un poco, con la ayuda de más gente profesional, ¿Cómo se hace? Parte técnica. Que me están dando aquí instrucciones para que no se acople, que no se entiende. Para ello, invitamos al escenario. Invitamos al escenario al señor Vampi, del Estado Civil Motero. Arriba, Vampiro. José Antonio, te necesitamos de nuevo para el tema de edición. Y invitamos al señor Suso de Motocrónicas. No me voy a ir, pero a la parte técnica de Motocrónicas, señorita Megan Nache, por favor, al emperador, y Clara, que nos va a acompañar también en esta vamos a hacer aquí, ¿verdad? Yo me pongo de pie. Voy a poner el micro. Hacemos el cambio. Vale, pues entonces, ¿por dónde empezamos? Empiezo yo por dónde empezamos. Lo primero que necesitamos es ser capaces de grabar nuestro audio. Y para ello, bueno, no vamos a entrar en detalles técnicos tampoco, ¿no? Pero bueno, es importante tener un micrófono. El audio es muy importante. Yo personalmente creo que es la principal forma de demostrar a tus oyentes que los respetas y que estás haciendo algo realmente bien para ellos. Entonces, si quieres grabar un podcast, yo creo que lo primero que tienes que buscar es una forma sencilla de tener un micrófono que se te oiga bien. Creo que vital. Voy a preguntar por aquí a José. José, ¿tú qué crees? Otra cosa que es vital. José es... Era más que escuela. No nos cuentes todo. Danos una pizquita. Bueno,
lo primero es escuchar Viejo Moto allá en la antigüedad, y él te explicaba cómo era un micro. Se molestaba, te decía esto, ¿por qué me he comprado esto no funciona? Y ahí aprendes un poco. Pero es verdad que después tiras de internet y vas mirando qué es bueno, qué es malo, pero siempre te equivocas al principio. Y tiene mucho que ver la economía, porque no sabes qué trayectoria vas a tener, no sabes a dónde vas a llegar, entonces te quieres gastar lo justito, pero está claro que algo hay que gastarse, o sea, salvo que por casualidad ya tengas algún micro por casa, pero necesitamos, esto es analógico, necesitamos que tenga un proceso de digitalización para que entre en el ordenador y poder subirlo a las redes o subirlo a las plataformas de podcast o de YouTube o donde lo quieras poner. Claro, y ahí es donde siempre te encontrabas el, hostia, sí que uso, ¿no? Hay unos dispositivos que hacen eso. Dame Rueda empezó de prestado. Nos prestó un micro y una interfaz de Viejo Moto. Lo que pasa que nunca se llegó a usar, porque pues al internet de las motos le vendió 2 cosas, pero no le prestó nada, ¿eh? Perdón, ayer a mí me vendió una mesa. ¿Pero qué cojones? Negocio por nuestra pasión. Me estoy haciendo rico como... Se está haciendo rico con nosotros, dice. A mí me la ofreció, pero bueno, luego ya te lanzas, te compras una mesa sencilla y unos micrófonos sencillos. Yo tengo programas grabados con micros muy baratejos del chino, de esos chiquitillos, y como no tenía base, me acuerdo que hicimos un programa una vez que dedicaba a MotoGP con unos amigos de allí de Avilés, y en la mesa del salón, de hecho hay fotos, la base era una botella de vino vacía con una pajita y cinta aislante y el micro allí de risa. O sea, empiezas con lo que puedes y te vas peleando. Pero uno de los grandes problemas de hacer un podcast en casa son los ruidos, lo que decía Roberto, ¿no? Estás en un estudio, en un entorno controlado, entonces empiezas a grabar, yo qué sé, yo colgaba perchas de ropa en la habitación para matar ecos. O sea, hay gente que abre las puertas del armario porque la ropa colgada hace mitica. O sea, esas que entra tu pareja y te ve y dice, ¿qué cojones estás haciendo? Con la cabeza está toda mi ropa colgada por ahí. ¿Qué coño? Con la cabeza metida en el armario, no era de hablando solo. Claro, dice, no era de motos. Y luego, bueno, en mi caso, que siempre ha sido un equipo amplio, incluso ha llegado a ser más de lo que es ahora, un equipo. Llegamos a ser en un momento dado, no sé si 8 o 9. Bueno, ahora seguimos en unos cuantos, claro, tienes que estar conectado con el resto del equipo. En su tiempo tirábamos de Skype, de plataformas así. Ahora se está complicando porque ahora es muy difícil gratuito, ahora es todo de pago, tienes que estar pasando por caja para tener cierto... Claro, nosotros hacemos un podcast muy largo. Las plataformas normalmente te dan un rato, 1 hora o tal. Nosotros tenemos podcast de 3 y 4 horas. Y siempre estás más de lo que grabas, porque al principio siempre alguien que o llega tarde, nos falta tal, preparar algo. Siempre hay algo. Entonces, bueno, tiene su miga y su intríngulis. Los que graban solos, como por ejemplo Roberto, siempre interactúan con alguien. Por lo general no es en presencial, alguna vez sí, pero por lo general. Entonces ellos también tienen ese tipo de problemas, ¿no? Y a veces el que entrevistas, pues no sabe lo que es Skype o Zoom o tal. O poner unos auriculares, por ejemplo. También empiezas a escucharte a ti mismo en su móvil, bueno, pero bueno, vas ahí aprendiendo, pegándote por ahí. Pues ahora creo que a Clara, porque Clara se incorporó hace un tiempo ya a la rueda, y yo quería preguntarte, tú, porque cada uno, cuéntanos cómo hacéis con vuestro audio, qué hacéis, lo grabáis, cada uno graba el suyo, porque eso también tiene su técnica por temas de calidad de audio y tal. Sí, ¿Cómo lo hacéis en la rueda? Ahora ya sí, al principio cuando yo entré grabábamos cada uno el audio y luego lo mandábamos a José. Hubo una temporada que cambiamos el modo y utilizamos una plataforma que grababa nuestras pistas y luego ya las mezclaba y así. Y ahora hemos vuelto otra vez al origen a grabar cada uno en su casa su pista para garantizar que la calidad
es la mejor, porque las conexiones a internet a veces pues no son todo lo eficaces o estables, buenas, estables o así. Señor Suso, ¿qué tiene usted que decir a todo esto? Cambiamos un poco de banda. Cambia usted de banda. Por aquí. Bueno, pues yo quería preguntarle a Megan, en la parte técnica, alguna curiosidad, alguna anécdota que quieras comentar, que sé que lo ibas a hacer de todas formas, así que me autosacrifico. Cuéntanos alguna curiosidad. No, Gapi, no es que grabemos en pelota, no te preocupes. A ver, una de las dificultades de tener un podcast en pareja es que puede haber algún desacuerdo y al final estás compartiendo casa, estudio y programa. Pero bueno, más así, jolín, siempre estamos iguales. ¿Aquí? Ahí está perfecto. ¿Me agacho? No, no, A ver, el caso es que aquí parece que tengas que ser super pro, que sepas editar y demás. Ninguno de los que hacen podcast se dedica a ello. Es cuestión de ir probando error. Si no quieres editar, lo subes todo del tirón. Al final es cuestión de que el contenido que crees se escuche bien. Esto es como las tenis tiras adelante. Si el sonido estaba bien y la imagen era regular, te la tragas. Si no, no hay que lo aguantes. En nuestro caso, siempre tenemos el problema del micro. Tenemos un micro bueno y nunca se me escucha lo suficientemente bien. ¿Cuál ha sido la solución? Micro de diadema en otra habitación. Me han enterrado. Entonces yo grabo en otro sitio, estamos en videollamada, se me escucha bien, pero claro, estoy castigada. Quiero, solo con un gesto. Buba, ¿se escucha mejor cuando grabamos así? Sí, por supuesto. Ha dicho sí, por supuesto. Bueno, luego hablamos de las especificaciones técnicas de la escucha de Buba, que son específicas para determinar si un podcast se escucha bien o no. Siempre en pos de la calidad. Siempre en pos de la calidad. El fin no justifica los medios. Pero es que es mucho más difícil enterarte con alguien que no has tenido delante. Con el Mapi, por ejemplo, cuando nos entrevistó, hacía así gestitos, venga, ahora quiero hablar. Pero es que haces así, no sirve de nada. Es difícil. Y después de estas declaraciones, duras declaraciones, Vampi, yo creo que tú lo has dicho más de una ocasión. Cuando estás editando, perdón, ahora soy yo el del micro bajo. Claro. Ahora eres tú el que se me tiene que acercar a la boca. Cuando estás editando, disfrutas. A mí es una de las cosas que más me cuesta. No me cuesta nada hablar, entrevistar, generar una conversación. Pero la parte de la edición se me atraganta. ¿Tú disfrutas con la edición? ¿Qué tiempo dedicas a la grabación y a la edición para que se haga una idea a nuestro público? Y disclaimer, no tiene que ser así. No todo el mundo tiene que dedicar ese tiempo. Vale. Reconozco que yo soy el enfermo, que luego me dedico a recorrer todo el episodio desde el principio a fin. Siempre tengo para mejoras, cosas que hemos ido aprendiendo poquito a poco. Editando, depende del episodio. El episodio como por ejemplo Gustavo Cuervo. A Gustavo Cuervo le das a play y lo dejas hablar, que te lo das todo mascadito. Es una máquina. Aunque puedes encontrar con casos amigos, porque yo no sé con quién voy a acabar la mayoría de las veces. La mayoría de las veces le cargo para el extraordinario, en este caso con Raúl, embajador de Acción Materia, Pichu, José, o incluso alguien que me dice, Campi, tengo el contacto de este chico, a ver qué te parece. Cuando voy a grabar no sé con qué voy a grabar, qué audio voy a tener. Pero eso lo tengo que arreglar luego editando. Sí que es verdad que se corrige mucho. Y lo de lo mejor, por poner un ejemplo, un episodio de 1 hora, puede tardar unas 6 horas en editarlo. No lo hago del tirón. Si me hiciera del tirón lo haría en 3 y saldría mal, porque no ha pasado. Tengo que hay veces desconectar, luego hacer una vuelta, o espero poner el trabajo, o el alumbrado, me siento inspirado y voy editando desde el principio a fin todo el episodio y lo puedo escuchar, por 8 horas aproximadamente. Sí, es un currazo. No todo el mundo lo tiene por qué hacer así. El podcast del Mapi además tiene mogollón de cortes, de chascarrillos, de cosas así, ¿no? Pero es que porque soy enfermo, nadie me obliga a hacer. No. Es mi forma de hacerlo, no hagáis el caso. Exactamente. ¿Tú tienes alguna cosa más? Sí, quiero, antes de que marche Megan otra vez a los mandos del control, me gustaría, si quieres destacar algo sobre la comunidad que se ha creado. O sea, cómo influye esa comunidad que hay detrás de los oyentes cuando te pones, como en eventos como La Leyenda,
cuando le pones cara a gente que desconoces pero que conoce toda nuestra historia. A ver, yo creo que eso es lo que más engancha del mundo del podcast. Es una comunidad que no hay rivalidad, no es competencia. Todos se mencionan a todos, todos se entrevistan entre ellos, todos se quieren un montón. Es muy bonito. Pides ayuda y están todos dispuestos a decirte, pues prueba el micro o haz lo que sea. ¡Tira! Tú el primero, mentiroso. Entonces, es muy chulo. ¿Qué pasa? Llegas a la leyenda y te conoce todo el mundo, conoces a todo el mundo, a lo mejor no les has puesto cara. Viene nuestra compi y dice, yo soy el episodio 3 de Motocrónica. Pues, coño, ¿qué sé que me dice? ¿Sabes? Entonces son historias de que se te acerca a tus oyentes, a los demás programas y es muy chulo. O sea, yo hay gente que he escuchado un montón que no le ponía cara hasta ahora, me acabo de dar cuenta, Raúl, de que le das a me gusta un montón de cosas y no sabía que se las haces. Entonces, pues bueno, yo soy la primera que no escucho podcast, me obligo porque me gusta y os conozco y cada vez quiero dar más apoyo, pero no me da la vida. Entonces, lo que hacéis vosotros, no sé cómo lo conseguís, pero bueno, a mí me gusta mucho la comunidad, me gustan las historias y me gusta el afán o el reto que tiene esto de dar visibilidad a historias tan chulas y tan relacionables, ¿no? Tanta gente que dice, pues eso me ha pasado a mí, o esto me podría pasar a mí. Y que te inspira a muchos. Yo creo que no escucho podcast porque no tengo tiempo de hacer todo lo que contáis que me gustaría hacer. Yo escucho a Sara Yaguba en su viaje y digo, joder, ¿cuándo me voy? No puedo. Entonces, mejor no... Eso es. Yo creo que una de las cosas que podemos sacar de lo que acabas de decir es que si cualquiera de los que están aquí quiere hacer un podcast de motos, a cualquiera de los que estamos aquí podéis poner en contacto con nosotros y pues, intentaremos ayudaros. Eso lo hablamos después, lo de la pasta lo hablamos después. Roberto estará encantado. Naveira, sí, te damos el correo de Naveira. Tiene un pequeño equipo de iniciación. Sí, exacto, sí. Pero cóbraselos, ¿eh? No, por favor. Y por otro lado, si no tenéis necesidad o deseo de crear un podcast, pero tenéis una historia que contar, estoy convencida de que cualquiera de las plataformas os haría una entrevista encantada. Muy bien, pues yo creo que podemos pasar a la siguiente. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para todos. Pero no solo de motos vive el podcaster, ¿o sí? Espera, vamos a poner aquí una cuñita. A ver, dame rueda. Contamos 3, 2, 1. Qué lindo. Hola a todos, bienvenidos a Dame Rueda. Bienvenidos a un magazine de Dame Rueda dedicado a los jabalíes. ¿Y si ganas 5 veces en una ruta? ¿Echas las 5 veces los polvos de Rubén? Hombre, a Rubén le encantaría. Se ve que gastaron de cotorreo todos estos productos. Como los polvos de Rubén. Como no se le cubra, luego dan cosas que no... Para que lo metan encima de la mesa. Vale, pues a Pepa de verdad. Megan, ¿tenemos otra cuñita por ahí? No. ¿Nada? Venga, pues. Era la misma otra vez. Era la misma otra vez. Y ya estaba la del Vampi calentando bastante. Sí, pero estaba por ahí en el fondo queriendo entrar. No quiero irme de aquí, ya hemos pasado el Ecuador de Te vas a ver quién en algún momento. Hemos pasado el Ecuador, ya vamos a la recta final. No quiero irme de aquí sin que suba al escenario Lupo Alberto. Fuerte aplauso para el embajador de las marcas emergentes. ¿Qué acompañará? Y el señor Buda, por favor, vuelva otra vez al escenario. Y Raúl Jiménez vuelva otra vez al escenario. Pasa por Raúl. Un aplauso para todos, por favor. Bueno, hemos convenido al principio que casi todo el mundo sabía lo que era un podcast, por lo que no necesitamos volver a explicarlo, pero bien. Sí,
pero no solo el podcast de motos vive el hombre. Así es. Entonces, vamos a ampliar un poco el abanico y a mí me gustaría saber, Luis Ángel Hugo, ¿qué otros podcasts o de qué otra temática te gusta escuchar en este formato? ¿O es solo moto y mecánica? No, que va, a mí me gustan todo tipo de podcasts. De hecho, quise iniciarme en hacer mi propio podcast como premio por todos los compañeros que creaban este gran formato. Yo escucho mucha variedad, sobre todo de lo que es automoción y música. Si quieres te puedo nombrar algunos. Pues nombrar sobre todo Rockbusters, con Oriol Cardó, Vagón 85, Mecánica Pod, por supuesto, y así a grandes rasgos, bueno, es que tengo una lista muy extensa. Esto nos hace una idea, pues que el formato podcast al final es como lo puedes consumir de manera tan fácil, claro, que cuando se te acaba todo lo que han generado los demás compañeros, pues, por cierto, me comentan desde la primera línea, hay un podcast que es Manillar y Volante, no sé si lo conocéis. Manillar y Volante. Ah, qué casualidad que tú hables de ese podcast. ¿Qué me dices? ¿Por qué será? Bueno, no me puedo yo... Ahí lo único que metemos las 4 ruedas por medio y aquí no interesa. Aquí hemos venido a hablar de equilibrio sobre 2 ruedas. Pero bueno, que sepáis que estos 3 señores, pues hacemos Manillar y Volante, que también lo podéis escuchar. Y luego tenemos aquí al señor Lupo que está mirando la chuleta, ha pedido el móvil para mirar lo que tiene en iVoox, para saber qué podcast escucha. Pues cuéntanos, ahora que te has informado, cuéntanos, ¿qué podcast escucha? Bueno, ¿cómo estáis? Primero que todo, yo vengo a decir una sola frase, la voy a decir después del boom. Después del boom. Mi frase es: gran proverbio de sabiduría popular china. Quien grandes cojones trae, no, quien grandes cojones tiene, tranquilo va, tranquilo viene. Y después de esta... Es verdad que lleva todo el fin de semana amenazándonos con que quería decir esta frase. Ha dicho que quería subir y decir esto. Lo ha hecho, me ha sorprendido. Pero bueno, ya lo ha hecho. Hay que poner en contexto a nuestros oyentes. Lupo Alberto es embajador de las marcas emergentes. Es ese amigo que defiende a capa y espada las motos chinas y que no por ello deja de ser nuestro amigo. Entonces, ¿esto qué pasa? Que genera debate, genera interacción. Y hasta aquí fue lo que dio de sí la tarjeta de memoria de la grabadora. La tenía puesta justo debajo de la mesa y no me di cuenta de que dio ese fallo, si no a lo mejor hubiese cambiado de tarjeta en un momento dado y hubiese continuado la grabación. Lo cierto es que bueno, nos dio más de sí. De todos modos, aunque nos alargamos bastante más, tampoco es que hubiera mucho más. Prácticamente este es el audio que he conseguido capturar en esencia de lo que aconteció en el Interpodcast, aunque otros le llamen Ultra Podcast, que eso es otra cosa. Este episodio, como habéis visto, al principio no he dado una intro ni nada, simplemente como suelo hacer, como tampoco pongo los nombres de lo que se dice, que tampoco lo voy a hacer aquí exactamente, voy a poner alguna cosilla por encima, es para que los que no estuvisteis presentes pues pongáis en contexto y situación, y los que sí estuvimos presentes pues volvamos a disfrutar esos ratitos que pasamos. Básicamente pues eso fue una gala charla donde comentamos nuestras cosillas y poco más. Ya lo has oído, tampoco me voy a alargar mucho más. Esto es un episodio muy diferente de algo que yo grabé en la concentración de Candalejos 2026 y bueno, creo que ya a partir de aquí pues ya le podemos dar finalizado todo este evento, donde nos quedamos con los audios, las imágenes, las fotos, los vídeos que todos y cada uno ya hemos grabado y seguramente ya habrás escuchado en cada uno de los diferentes podcasts a los que estés suscritos. Sin más, me despido y como suelo decir, si no nos vemos por la carretera, nos vemos por los bares.